Saludos creyentes, bienvenidos a mi canal en donde defenderemos la fe católica. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Quién lo inventó? ¿Está en la Biblia? Pues aquí lo vamos a averiguar. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube si aún no lo han hecho para apoyar el canal y seguir generando nuevos videos. Para el tema de hoy vamos a hablar sobre la Iglesia de Cristo, la única iglesia. ¿Es la Iglesia católica? ¿Es una iglesia distinta? ¿Es la misma iglesia de la Biblia? Si en la Biblia se habla sobre una iglesia, vamos a ver si esa iglesia es la Iglesia católica o es alguna otra. Así que acompáñenme y vamos a estudiar las Escrituras. Primero vayamos al Antiguo Testamento para ver que el pueblo de Dios también tenía un líder, y cuando ese líder falleció, se tuvo que reemplazar por alguien más. Estamos hablando de Moisés y vamos al libro de Números. Habló Moisés a Yahvé y le dijo, que Yahvé, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un hombre al frente de esta comunidad, uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Números 27. 15-17. Antes de que Moisés muriera, se habló sobre un nuevo sucesor en lugar de él, que lo reemplazara y que fuera el líder del rebaño, el líder del pueblo. Entonces, teniendo en claro eso, el pueblo de Dios siempre ha tenido un líder, un pastor que guiara a las ovejas. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, vamos a buscar a la Iglesia de Cristo. ¿En qué momento Cristo funda una iglesia? Lo hizo en Mateo 16-18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16-18. Edificaré mi iglesia. Una iglesia. Y pongan atención de que es solo una iglesia, en singular. No dice edificaré mis miles de iglesias. Y esta iglesia es la mía. Cristo lo está diciendo, esta iglesia que voy a edificar es la mía, o sea, Cristo sí tiene una iglesia, una sola. De Simón a Cefas. Esa única iglesia la está fundando sobre la persona de Pedro. ¿Cómo lo sabemos? Por el nombre. Pedro no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Se llamaba Simón. El nombre que le puso el papá cuando nació fue Simón. Toda su vida se llamó Simón hasta que conoció a Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir, piedra. Juan 1:42. Cristo le cambia el nombre a Simón y le pone el nombre de Cefas. Ese es el nombre que Cristo le puso y a partir de ese momento lo iban a seguir llamando Cefas. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Primera de Corintios 15:5. No tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles, y los hermanos del Señor, y el mismo Cefas. Primer carta a los Corintios, 9:5. Mas, cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Gálatas 2:11. Cefas significa roca. Cuando tradujeron el nombre de Cefas al español, se le puso el nombre de Pedro. Cuando lo tradujeron al idioma inglés, se le puso el nombre de Peter. Y cuando se tradujo a otros idiomas, se le puso un nombre distinto. Pero el nombre de este discípulo era Simón y Cristo se lo cambió a Cefas, que significa roca. Ahora, ¿por qué se lo cambió? ¿Solamente porque Cristo se le ocurrió? Sabiendo esto, vamos a reemplazar el nombre de Pedro por el nombre que Cristo realmente le puso, Cefas. Y leamos otra vez la cita bíblica. Y yo a mi vez te digo que tú eres Cefas, y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Cristo está diciendo, tú eres Cefas, y sobre esta Cefa edificaré mi iglesia. Acá no hay pérdida. ¿Por qué Cristo le cambia el nombre a Simón? Porque quiso, se le ocurrió, no tenía nada que hacer. ¿Por qué le pone el nombre de Cefas, que es piedra? Y luego le dice, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Acaso no se entiende de que está edificándola sobre él? Cefas. Y teniendo en claro de que la iglesia se edifica sobre él y que él va a ser el líder. Y acordémonos que igual que Moisés, cuando él muera se va a tener que haber un sucesor.
alguien que siga liderando la iglesia que Cristo está fundando. Ese es el rol de los papas. El papa actual es el sucesor de Pedro. Nunca dejó de existir. Sigamos analizando esta cita. Esta iglesia que Cristo fundó aún existe. Desde que Cristo la fundó hasta hoy no ha habido un momento en que ha dejado de existir. ¿Por qué sabemos eso? Porque si en algún momento dejó de existir, Cristo se equivocó. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si alguien dice de que Cristo fundó una iglesia, pero solo existió en los primeros siglos con los primeros cristianos, y luego ya desapareció, luego apareció la iglesia católica, entonces Cristo se equivocó o nos mintió. Los poderes del Hades sí prevalecieron contra ella y terminó. Y luego apareció otra iglesia que le pusieron católica. Entonces Cristo está equivocado. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Los poderes del Hades no prevalecerán sobre esta iglesia que estoy fundando. Y si no prevalecieron los poderes, no va a terminar. La iglesia que está fundando en ese momento siguió existiendo hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo. ¿Cuál iglesia tiene 2000 años de existir? Que históricamente se pueda datar. Cuando apareció Martín Lutero, la iglesia católica ya tenía 1500 años. Lutero se separa en el año 1520 y ahí empezaron a salir las iglesias protestantes. Todas. Antes de él no existía ni una sola. Antes de él existía la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. El primer milenio solo existió la iglesia católica. Si su iglesia protestante dice ser la de Cristo, ¿dónde estuvo el primer milenio? ¿Dónde estuvo los primeros 1500 años? ¿Dónde estuvo hace 100 años? Existía. La iglesia protestante más antigua es la iglesia luterana, precisamente la que fundó Martín Lutero en 1525. Las puertas del Hades. También a esa iglesia que fundó Cristo, el diablo la va a atacar. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A cuál iglesia atacan constantemente? Los hermanos separados, los ateos y algunos miembros internos también. A la iglesia católica. ¿Por qué? Cristo lo predijo. ¿Quién es el constructor? Ahora, si se está fundando una iglesia, que Cristo está diciendo, fundaré una iglesia, entonces Cristo es el constructor. Si Cristo es el constructor, ¿quién es la piedra sobre el cual el constructor está construyendo? El flujo de la conversación. Un par de versículos antes, Jesús estaba preguntándole a los discípulos quiénes dicen la gente que soy yo. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, que Juan el Bautista, otros, que Elías, otros, que Jeremías o uno de los profetas. Mateo 16, 13-14. La gente estaba equivocada, unos decían que Elías, otro que uno de los profetas. Pedro sí dice quién es en realidad. Pedro se acertó. Pedro le dijo: Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16. Pedro le está hablando a Jesús. El flujo de la conversación es de Pedro hacia Cristo. Luego Cristo le responde con el versículo que ya leímos. Ahora el flujo de la conversación es desde Cristo hacia Pedro. Resultaría muy extraño que en media oración Cristo se esté refiriendo a sí mismo si le está hablando a Pedro. Cristo le está diciendo de Cristo a Pedro: tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es lo que muchos protestantes dicen, porque ellos desesperadamente buscan encontrar una forma en que Pedro no sea la piedra de la iglesia. Entonces cambian el flujo. Dicen primero que Cristo está hablando sobre sí mismo. Esta manita que hice yo, tú eres Cefas. Acordemos que Pedro es Cefas, Cefas es piedra, es la misma. Llamémoslo Cefas. Tú eres Cefas, y sobre esta cefa edificaré mi iglesia. Esta manita no está en la Biblia, no es bíblico. Ningún protestante puede decir que en la Biblia dice que Cristo hizo así. No es cierto. El flujo de la conversación nos dice que le está hablando a Pedro. Yo, Cristo, digo que tú eres Cefas, y sobre esta cefa edificaré mi iglesia. ¿Cómo va a estar hablando de sí mismo? Otra cosa relacionada al flujo de la conversación. Algunos protestantes dicen de que Cristo no estaba hablando de Pedro, ni estaba hablando de sí mismo, sino que estaba hablando sobre la afirmación que dijo Pedro. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16.
Pedro había reconocido de que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces dicen que Cristo dijo, tú eres Cefas, y sobre esa Cefa, la afirmación que acabas de dar, edificaré mi iglesia. Eso no es bíblico, y también se desmiente con que Cristo dijo, tú eres Cefas, y sobre esta misma Cefa edificaré mi iglesia. Estamos hablando del apóstol Cefas. Tautete. Y para estar más seguros sobre esto, veamos el texto griego. En el momento en que Cristo le dice, tú eres Cefas, y sobre esta Cefa, en el texto griego en el que fue escrito el Evangelio, dice Tautee, Tautee Petra, tú eres Petra, y Taetee Petra, edificaré mi iglesia. Esta palabra o frase Tautee se puede traducir como esta misma. Entonces Cristo le está diciendo, yo Cristo digo que tú Pedro, tú eres Cefas, y sobre esta misma Cefa edificaré mi iglesia. Esta palabra o frase tautee no aparece únicamente en esta cita, también sale en Marcos 14:30, cuando Cristo dice, esta misma noche me negarás. Y en Hechos 27:23, cuando narra, esta misma noche se me ha presentado un ángel. Petros y Petra. Otro argumento, Petros y Petra. Cristo y Pedro solo hablaban arameo, y la palabra en arameo para piedra o roca es Cefas. Ambas cosas se dicen Cefas, nada más. Y Cefas no tiene versión masculina, solamente existe Cefas, nada más. Por eso podemos estar seguros de que Cristo dijo, tú eres Cefas, y sobre esta misma Cefa edificaré mi iglesia. Sin embargo, el Evangelio fue escrito en griego. En griego sí existen las palabras Petros y Petra. Ambas significan roca. En griego se dice tú eres Petro, y sobre esta misma Petra edificaré mi iglesia. Así se separa Petros y Petras. Tú eres Petro y voy a edificar la iglesia sobre esta Petra. Sin embargo, estas dos palabras significan roca, las dos. La única diferencia es que una es masculina y la otra es femenina. Si el evangelista hubiera querido llamar piedra al apóstol y roca a algo más, hubiera utilizado la palabra litos. La palabra litos significa piedra. Ahí se hubiera utilizado la palabra litos si quería diferenciar entre piedra y roca. Pueden buscar el significado de esta palabra en el Vine's Expository Dictionary of Biblical Words, un diccionario de palabras bíblicas. Ahí pueden ver que lito significa piedra. Entonces, si hubiera sido como los protestantes dicen, tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces el evangelista hubiera querido diferenciar las dos palabras para el apóstol y a la base de la iglesia, hubiera utilizado estas dos palabras. Hubiera dicho, tú eres litos, y sobre esta misma Petra edificaré mi iglesia. Ahí sí hay diferencia entre piedra y roca. Pero en ambos casos está utilizando Petra o Petros, que significan roca, ambas. Tú eres Petros, y sobre esta misma Petra edificaré mi iglesia. Solamente una es masculina y otra es femenina. Entonces, si el apóstol Cefas es la roca, le está quitando lugar a Cristo. Cristo no es la roca. Claro que sí lo es, y no le está quitando lugar. Cristo es roca, Pedro también es roca, todos los apóstoles son rocas, y no lo estoy inventando yo. Vamos a Efesios. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Entonces, los apóstoles también son piedra en el que se está edificando la iglesia. Siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Cristo también es piedra. La diferencia es que Cristo es la piedra angular. Pedro es una piedra también, sobre la cual se está creando la iglesia de Cristo. Los apóstoles también son piedras, sobre los cuales también se está edificando la iglesia. En quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados. Nosotros también somos roca. Hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:20-22. Y lo confirmamos en Apocalipsis también. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras, que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. Los apóstoles también son piedra o roca, son cimientos de la iglesia. Usted y yo somos parte de la iglesia. Cristo es la roca angular. Pedro también es roca. En ningún momento se le está quitando lugar a Cristo. ¿Y se acuerdan que Cristo dijo? Y sobre estas cefas edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia en futuro. Pues ¿en qué momento empezó a edificarla? Vamos a Hechos de los Apóstoles. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Hechos 2:47. Entonces es cierto lo que Cristo dijo.
edificaré mi iglesia. Cristo es Dios. El Señor agregaba cada día a la comunidad. ¿A quiénes agregaba? A los que se habían de salvar. A los que se habían de salvar. Entonces, si yo quiero ser salvo, tengo que agregarme a esa iglesia de la que están hablando. Y en Efesios nos habla de que ese cuerpo iba creciendo. Él hace que el cuerpo crezca. El cuerpo. Ya vamos a ver de que el cuerpo es la iglesia. Pero pongan atención de que dice que se va construyendo, va creciendo. Él hace que el cuerpo crezca, con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Efesios 4:16. Entonces tiene sentido de que Cristo hubiera dicho, edificaré en futuro. Y luego en Hechos de los Apóstoles, en Efesios, dice que va creciendo, se va edificando, se va construyendo.